nosotros decir que ya me conozco a mí mismo, ya sé qué onda todo sobre mí, ¿verdad? Es muy difícil que una persona llegue a la plenitud del conocimiento del ser humano, de uno mismo, porque pues somos muy complicados, pero también somos muy variantes, ¿verdad? Somos, en ocasiones somos como que hasta desconcertantes y desafiantes, y también somos como impredecibles, aunque muchas veces somos predecibles, ¿verdad? Llegamos a vivir tanto tiempo con una persona que ya hasta podemos predecir lo que va a decir, ¿no? ¿Y para qué le digo? Pues si ya sé lo que me va a decir, ¿no? Es como el primo, ¿no? Borracho que lo invitan a la fiesta y se pone borracho, mala copa, y todavía dice, pues si ya saben para qué es, cómo soy, para qué me invitan, ¿verdad? Entonces, podemos hasta conocer personas predecibles, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos y que nos pueden ayudar a conocernos, ¿no? A conocernos un poquito más a fondo, porque mmm, el comportamiento humano, para que pueda triunfar en la vida, ¿verdad? No sé por qué no me gusta mucho esa palabra, ¿verdad? Pero pues tiene que conocerse, ¿sí? Y una de las cosas que nos van a ayudar a conocernos, pues es el miedo, tratando de ver qué onda con el miedo, ¿sí? Eh, los 12 pasos hablan mucho del miedo, ¿no? Para empezar, dicen los 12 pasos que el miedo lo cataloga como una enfermedad por sí sola del alma, ¿no? Creo que esta frase tiene dos connotaciones, ¿no? Una de ellas es que nacemos con miedo, ¿sí? Se nace con el miedo y hay miedos con los que nacemos y hay miedos que adquirimos, ¿no? Que aprendemos, ¿no? Aprendemos a tenerle miedo a las cosas y hay otros miedos con los que ya de facto nacemos. ¿Por qué? Porque para empezar, pues el miedo es una emoción, ¿no? Sí. Pero no solo es una emoción psicológica, ¿no? Sino que también podemos observar que el miedo es una experiencia de mi existencia, es una experiencia existencial, ¿verdad? Si tú vas a un restaurante a probar su comida espectacular que hacen en ese restaurante, ¿sí? Y pruebas esa comida, tienes una experiencia de tu sentido del gusto, ¿verdad? Esa es una experiencia riquísima, deliciosa, ¿verdad? Y así hay muchos tipos de experiencias, ¿verdad? Sentir miedo no es una experiencia del sentido del gusto. Sentir miedo es una experiencia de la vida. Por eso se le llama experiencia existencial, ¿verdad? Y esta experiencia existencial, ¿sí? Nos revela la manera de estar en el mundo, la manera en que vivimos ante este mundo que por alguna razón venimos, ¿verdad? Todo ser humano llega al mundo sin que se le haya preguntado, ¿verdad? Todos nacemos de manera involuntaria. Para que yo naciera, no intervino mi voluntad, ¿no? Yo nací y fui echado al mundo, ¿verdad? ¿De quién fue la voluntad? A lo mejor de mis papás, que lo planearon bien, pero pues no lo creo, porque yo creo que yo fui el séptimo, ¿no? El séptimo de 9 que fuimos, ¿verdad? Porque atrás, después de mí hay 2 más, entonces sí fui el séptimo, ¿no? Ya me imagino a mi mamá diciéndole a mi papá, ¿qué crees? Por séptima vez estoy embarazada, ¿no? Y pues no creo que mi papá haya dicho, bendito sea Dios, un séptimo hijo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué habrá pensado mi papá? No. No sé, tal vez pensó, vale madre, otro niño, no manches, ¿no? ¿Quién sabe qué haya pensado? Pero total, fui echado al mundo, ¿no? O sea, otros dicen que yo nací porque así fue la voluntad de Dios o porque así fue la voluntad de la naturaleza, no lo sé, ¿verdad? Pero mmm,
mientras el niño no es protegido por su mamá, pues el niño va a sentir miedo, miedo natural, miedo necesario, porque sin ese miedo el niño no va a buscar protección. Entonces, ese tipo de miedo es muy bueno, ¿sí? Gracias a ese miedo busco mantenerme vivo, ¿sí? El miedo al frío, ¿verdad? Pues me llevo mi chamarrota, ¿no? Y así, muchas. El miedo es una prevención para mantenerme vivo. En ese sentido, pues el miedo es bueno, ¿verdad? Hay otro tipo de miedos, ¿sí? El miedo que me dijeron a mí que si me portaba mal, pues que Dios me iba a castigar, ¿no? Entonces, a mí de niño, pues me decían que Dios era castigador, que era enojón, que tenía yo que portarme muy bien, porque si me portaba mal, pues Dios iba a poner mi nombre en su libro negro, ¿verdad? De los pecadores, ahí iba yo a estar, ¿no? Y que me iba a castigar y que me iba a mandar al infierno y que me iba a ir mal y que ya no podía yo ser considerado hijo de Dios, que en el infierno iba a vivir un eterno fuego y que era un rechinar de huesos y dientes, las cosas más terribles. Entonces, pues yo crecí teniéndole miedo a Dios, ¿verdad? Como que siempre me sentí vigilado por Dios, ¿no? Yo crecí creyendo que Dios nada más estaba viendo a ver en qué la regaba para ponerme una tachecita ahí en mi nombre, en su lista de su libro negro, ¿no? Entonces yo viví con mucha inseguridad, con mucho temor. Entonces yo creo que ese miedo me empezó a afectar porque me hizo inseguro, ¿no? De dudar siempre si lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿no? De dudar de mí, de dudar de los demás, ¿verdad? Entonces, ese miedo que me inculcaron a Dios, pues no era nada de fe, ¿verdad? Al contrario, pues ¿cuál fe, no? Al contrario, yo no quería saber nada de Dios. Pero, ¿qué hay si el miedo, sí? Dicen que el miedo, sí, se entiende como una reacción ante el peligro, porque también cuando hay peligro surge el miedo, ¿no? Sí. Pero no solamente el miedo es una manifestación, no solamente el miedo es una reacción ante un peligro. El peligro, cuando hay peligro, el miedo me activa el estado de alerta para poder escapar de ese peligro, ¿verdad? Gracias al miedo puedo reaccionar oportunamente y salir de ese peligro, ¿no? Pero también el miedo me ayuda a darme cuenta cómo es mi manera de ser ante el mundo, ¿sí? Cómo de alguna manera este miedo me hace reaccionar, pero también de dónde vienen mis miedos, ¿sí? El miedo no es simplemente algo negativo, ¿sí? Sino que también el miedo es una revelación, es un descubrimiento de nuestra existencia. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Mm, el miedo me ayuda a darme cuenta que hay cosas más grandes que yo, ¿sí? Que hay cosas más poderosas que yo y que hay cosas que me pueden hacer daño a mí. Uh-huh. El miedo me ayuda a orientarme entonces, ¿sí? Sobre las cosas que se me presentan ante el mundo, ¿no? Hay un filósofo, uno de los mejores filósofos del siglo pasado, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y fue dicen que fue también nazi, ¿verdad? Pero eso no le quita a la obra, valor a la obra que hizo, es Martin Heidegger, ¿sí? Decía que el miedo es de nuestra propia condición, es haber sido arrojado al mundo sin garantías, ¿no? El ser humano nace, es arrojado al mundo y no tiene garantía de nada. No hay garantía de que qué vas a hacer de grande, si vas a vivir, qué enfermedades vas a tener, si vas a ser pobre, rico, si vas a ser querido, si vas a ser rechazado, si vas a ser exitoso, si vas a ser fracasado. No hay garantía de nada, ¿no? Para Heidegger, el ser humano es una persona con tanta inseguridad ante tanta imposibilidad. No hay garantía, no hay seguridad de nada, ¿no?
Entonces, esa postura del ser humano ante el mundo le ayuda a ver cuántas cosas tiene que enfrentar y cuántas cosas tiene que saber y conocer. ¿Por qué? Porque el miedo te ayuda a buscar, ¿sí? Te ayuda a buscar seguridad. El miedo te ayuda a buscar seguridad. El miedo te ayuda a buscar comodidad. El miedo te ayuda a buscar bienestar, ¿sí? Sin ese miedo estaríamos como que indefensos ante todo lo que me llega. No reaccionaríamos, estaríamos así como una piedra, ¿no? Esperando a ver quién nos hace daño, quién no nos hace daño. O sea, el miedo entonces es una especie inclusive hasta de protección, ¿verdad? Podemos decir que el miedo es una especie de protección. Y que esa falta de garantías, ¿no? Tú no tienes nada de garantías en la vida, no hay certeza en la vida, ¿no? Como dicen los psicoanalistas, ¿no? No hay certeza de nada, ¿no? La única certeza es el alucín de loco, ¿no? Pero tú no tienes certeza de nada, ¿no? Entonces, ante esa vida sin garantías, ¿no? Es una conciencia que te confronta con tu nada, ¿no? Porque es posible que no seas, ¿no? Así como eres, es posible que no seas, ¿no? Que quizá aquello que tú quieres ser no logre ser, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos miedo a no ser, ¿no? Muchas veces tenemos miedo a no ser el consentido de mi papá, ¿no? Muchas veces tengo miedo a no ser la persona que ama esta persona, ¿no? Yo tengo miedo a descubrir que mi esposa en realidad no me ame, ¿no? O como la histérica, ¿verdad? Sí. La histérica, la neurótica histérica, tiene miedo a descubrir que su pareja no la ama a ella. Nada más está con ella por el sexo, pero no la ama, ¿verdad? Entonces, ese miedo de no ser quien yo quisiera ser para ti, ¿no? No sé si me logra explicar, ¿no? O sea, yo tengo miedo a que tú, pues yo quiero ser para ti una persona que tú ames, ¿no? Yo quisiera que tú me ames, pero tengo miedo a descubrir que no ocupo un lugar especial en tu vida, ¿sí? Y tengo miedo a descubrir eso. Entonces, para que yo sea una persona especial en tu vida, pues pierdo mi dignidad, ¿no? Me arrastro, me denigro, busco migajas de cariño, busco migajas de atención, ¿verdad? Y miren lo que causa el miedo, ¿no? El miedo a no ser aquello que yo quisiera ser para ti, ¿no? Por eso los niños son bien envidiosos, ¿verdad? Cuando tú apapachas más a un niño que al otro, si son hermanos, no, hombre, pues surge la envidia, ¿no? Tiene miedo a no ser consentido como su hermano sí es consentido, ¿verdad? Ese miedo de perder el amor porque mi hermano me lo está quitando, ¿verdad? Entonces voy y le doy unas chingas a mi hermano porque él es el culpable de que no me quieren a mí. Si mi hermano no existiera, a mí me quisieran más, pero como mi hermano existe y lo quieren más a él, pues él es culpable porque mi hermano me quita el amor que mis padres me deberían de dar a mí, ¿no? El miedo actúa y se transforma en agresividad, ¿no? Por supuesto, se transforma en violencia, ¿no? El miedo entonces nos ayuda a descubrir lo frágil que somos, ¿no? Somos muy frágiles, ¿sí? Porque hay cosas que yo no puedo cambiar y esas cosas que no puedo cambiar me causan mucho miedo, ¿sí? Uno de los miedos que más permanece en la familia surge de la duda, ¿verdad? Cuando su hijo está en rehabilitación, siempre la familia está, ¿y valdrá la pena todo este sacrificio que estoy poniendo en el proceso de recuperación de mi hijo? ¿Y si se sale y se vuelve a drogar? ¿No? ¿Y si vuelve con las mismas amistades? ¿No? Y entonces estas dudas provocan mucha incertidumbre, o sea, mucho miedo, ¿no? Son experiencias emocionales, son emociones, ¿verdad? Que que nos obligan a vernos a nosotros mismos de por qué tengo miedo a este tipo de cosas. ¿Por qué?
Luego, le tenemos miedo a las cosas que sabemos que sí pueden pasar, ¿sí? Porque de que tu hijo salga del anexo, de que tu hijo salga de la clínica de rehabilitación, ¿es posible que se vuelva a drogar? Sí. Como sabes que es posible, tienes miedo a que eso suceda, ¿sí? No solamente tenemos miedo a lo que nos suceda, también tenemos miedo a lo que sabemos que pueda suceder. Y no queremos vivir ese escenario, no. No queremos volver a sentir la amargura, la desilusión de que después de un tiempo que mi hijo estuvo en rehabilitación, vuelva a drogarse, ¿verdad? Nadie quiere pasar otra vez por esa amargura de la recaída, de la reincidencia, porque muchas veces la reincidencia es más cruel que antes de que reincidirán, ¿no? Ese miedo nos ayuda, nos debe de ayudar, ese miedo nos debe de ayudar a tomar las medidas preventivas. Primero, sí, la familia tiene que aceptar que sí existe la posibilidad de que el hijo regrese a lo mismo. La verdad, no hay garantía. Como se los dije en un principio, en esta vida no hay nada no hay nada garantizado, no hay certeza. La única certeza y garantía de esta vida es que te vas a morir. Eso es inamovible, ¿no? Eso ni para buscarle, ¿ve? O sea, no hay inmortales en esta vida, todos nos vamos a morir. De eso es lo único que estamos seguros, ¿no? Ni siquiera estamos seguros de qué va a pasar mañana. Pero como sé que me voy a morir, antes de morir quiero hacer cosas, ¿verdad? Entonces la muerte le da sentido a la vida, ¿no? Antes de que me muera voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? Y solamente porque sabemos que nos vamos a morir, es por eso que hacemos las cosas, ¿verdad? Entonces, el miedo viene representando como los límites que yo tengo, ¿verdad? Yo soy una persona limitada, ¿no? El, el, el hecho de que sé que dentro de no sé cuántos años yo vaya a vivir, ¿no? 80 espero, no sé, ¿verdad? Hay quienes dicen, yo no quisiera llegar a viejo porque ya de viejo no haces nada, estorbas, ya nadie te quiere cuidar, ¿verdad? No, pero pues si hay hijos que te aman, pues te van a cuidar, ¿no? Si hay personas que todavía van a vivir y que te quieren, pues te van a cuidar, ¿no? Más bien tienes miedo a llegar a viejo porque a lo mejor nadie te quiere, ¿verdad? Y entonces tú miras tu vejez como un viejito abandonado, ahí a su suerte, ¿verdad? Porque a lo mejor nadie te quiere, a lo mejor no te has portado bien, ¿no? Y entonces, pues al final hay hijos que se van, ¿no? Entonces, yo creo que llegar a la vejez es un honor, ¿no? Es una misión, ¿no? Es una virtud, ¿no? O sea, pues, llegar a viejo, ¿no? O sea, los viejos no estorban cuando se les sabe escuchar. Uh-huh. Tienen mucha experiencia y cuando se les saben escuchar, no estorban, son muy útiles. En los pueblos antiguos, los viejos representaban la sabiduría, ¿verdad? No sé por qué los jóvenes del día de hoy tienen otra mentalidad muy, a mi ver, muy estúpida, ¿no? Muy tarada, ¿no? O sea, es que ya el día de hoy ya no quiero tener hijos, muy egoístas, ¿verdad? Los jóvenes de hoy, ya no me quiero casar, yo me voy a casar en unión libre, sin compromisos de nada, ¿no? Como si el matrimonio fuera un jueguito del papá y la mamá, ¿no? Pero bueno, ya me desvié del tema, ¿no? Hay un filósofo, Soren Kierkegaard, ¿no? Es uno de los padres del existencialismo, ¿no? Buenísimo el canijo, ¿no? Es muy bueno, ¿verdad? Sí. Él decía que el miedo era más o menos como la angustia, ¿no? Yo por eso siempre he dicho que la angustia es como la suma de todos los miedos, ¿no? No hay nada seguro, ¿no? Vivo en un lugar inseguro, pareciera ser que este mundo está en contra de mí, todo está mal, el planeta Tierra es un lugar muy peligroso, ¿verdad? Entonces, este filósofo dice que el miedo más profundo que sufre el ser humano es la angustia ante la libertad, ¿no? Tienes miedo a ser libre, ¿no? Sí. El miedo que sentimos ante las infinitas posibilidades de elegir lo que debo de llevar yo en mi vida, elegir qué voy a hacer en mi vida,
porque esa elección solamente tú la tienes que hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu vida y qué vas a hacer en tu vida, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Qué vas a hacer en tu vida y qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Porque los años que te tocan para vivir, tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con esta vida y esa libertad solamente tú la vas a ejercer. Entonces, elegir ante miles de posibilidades qué voy a hacer en mi vida, da miedo, ¿no? Da miedo porque te enfrenta ante el dilema de ese dilema de tu deseo, enfrentar tu propio deseo, o sea, tú qué deseas, tú qué deseas para ti. No lo que los demás digan, ¿no? Sí, porque muchas veces, sí, vi en TikTok una mujer de tercera edad dando pláticas, ¿verdad? Y le decía a las madres de familia, les decía, eh, en el momento en que le dijiste a tu hijo, si no te comes ese plato de lentejas, no hay postre. Y ese es el primer contrato de corrupción que hiciste con tu hijo, ¿sí? Le enseñas a tu hijo, ¿sí? Que para hacer una cosa tienes que hacerla de manera egoísta para adquirir una recompensa, ¿sí? Entonces, el niño va a tener miedo a no comerse el plato de lentejas porque lo que él quiere, pues es el postre, ¿sí? Entonces, vamos nosotros como manipulando el deseo de los hijos, ¿no? Los vamos manipulando, ¿no? Entonces, la madre le exige a su hijo que coma por la angustia que siente la madre ante que su hijo se enferme, ¿no? No es que el hijo necesite eso de comer 3 veces al día en un horario, o sea, es algo que nos metieron a fuerza, ¿verdad? La biología misma pide cuando necesite comer, ¿verdad? Pero ya nos metieron en un horario que tenemos que comer 3 veces al día en un cierto horario, ¿no? Que hasta el día de hoy, pues, también tiene cosas buenas porque eso da orden y disciplina, ¿no? Pero hay muchas cosas que las madres hacen por miedo, ¿sí? A que su hijo le pase esto, le pase el otro, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces mi mamá me decía, ay, hijo, ¿qué tanto haces en la calle, no? Ya nada más escucho la sirena de una ambulancia y ya pienso que allá vas, ¿no? En esa ambulancia, ¿no? Mi mamá siempre creyó que yo era bien pendejo, ¿no? O sea, ¿cómo mi mamá no imaginaba, ay, hijo, ya nada más escucho la sirena de una ambulancia y ya pienso que ahí van los chavos que tú golpeaste, ¿verdad? No, siempre se imaginó que yo era el golpeado, ¿no? Así era mamá fantasiosa, ¿no? De las realidades que uno hace, hacemos muchas fantasías, ¿no? Sí. La forma en que nuestras madres nos ven y nos criaron fue desde la angustia, ¿no? Esta madre soltera pues que por alguna razón no pudo concretar su relación con su pareja y esta pareja la abandonó. Entonces la madre siente, por mi culpa mi hijo se quedó sin papá, ¿verdad? Entonces la madre desborda toda la atención al hijo, le quiere dar todo lo que su papá no le dio porque se fue, ¿verdad? Es el miedo a que le vaya a pasar algo a su hijo por falta de papá, ¿no? Entonces, es bien cabrón, ¿sí? Que tú eduques a tus hijos con tus miedos, ¿no? Ahí a los hijos los educamos con muchos miedos, ¿no? Con muchas inseguridades, muchas dudas, muchas incertidumbres. Perdón. Y más si fue un niño muy reprimido, ¿verdad? O sea, dicen en los psicólogos educativos, ¿no? ¿Cómo reprimiste a tu hijo? ¿Cómo reprendiste a tu hijo? ¿Sí? O sea, no le diste oportunidad de explicarse, no le diste la oportunidad de opinar, no le diste la oportunidad de ser niño, ¿sí? Entonces, él creció con mucho miedo a ser censurado, ¿no? El niño crece con mucho miedo. Es que si opino me van a regañar. Y si digo algo, quizá esté mal y me van a criticar. Y si hago esto, me van a juzgar. Y si digo esto, se van a burlar de mí. Muchos miedos que no nos permiten ser como uno es.
que estamos viviendo con miedo a quedar mal, que estamos viviendo con miedo al juicio, ¿sí?